Y hace algunas semanas hubo un paro de 24 horas del SUTEP y no había ningún tipo de solución. El magisterio tiene un problema social, una deuda social, que entre su principal componente está la deuda histórica del 30% por preparación de clases, que se calcula hasta ahora en base al 30% de la remuneración total permanente, que es mísera, algo así como 90, 100 soles, y no en base a la remuneración total íntegra, que es 1.000 o 2.000 soles, según lo dispone la ley del magisterio ya derogada, ¿no? Entonces, esa deuda se le llama una deuda histórica, que el gobierno no lo cumple pese a haber fallos judiciales, opiniones favorables del Tribunal Constitucional, ¿no? Resoluciones administrativas que disponen el cumplimiento y el pago de esa deuda. Sin embargo, el gobierno reconoce la deuda, pero en palabras, pero no hay ningún compromiso de pago hasta la fecha, ¿no? Ese es el problema principal por el cual el magisterio está exigiendo, digamos, ese cumplimiento. Incluso hubo un acta firmada después de los 33 días de huelga del año 2012 para que se cumpla ese pago, y no ha habido nada hasta la fecha. Entonces, el magisterio no está pidiendo aumento de sueldos. El magisterio está pidiendo una deuda del año 91, ¿no? Desde el año 91, que se ha acumulado hasta la hora 2014 y que no se hace pago. Pero el quid del asunto es de que el gobierno dio una nueva ley de la carrera pública, de la ley del profesorado, ¿no? Que se le llama Ley de Reforma Magisterial, la 29944. Y esa ley considera una serie de escalas, una serie de remuneraciones que se llaman RIN, remuneraciones intermensuales por escalas, y leyendo esas escalas, ese reglamento, esa ley, me veo con la sorpresa de que no ha habido tal aumento de sueldos como se vocifera por todos los medios de comunicación. Por ejemplo, yo considero en el artículo que he escrito en La Industria que un profesor de 24 horas, de todos los niveles, de los 5 niveles, ha sido rebajado en su remuneración. No ha tenido ni aumento, sino que ha habido rebaja en su remuneración. Y ahí estoy poniendo que un profesor de 24 horas que ganaba 1.216, algo así creo, ahí, ahora gana, debería haber ganado 1.500 y pico de soles, según los niveles, ¿ya? Y ahora gana 1.280, ¿no? En la primera escala, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque como el profesor no ha estado percibiendo lo que debería haber percibido con el 30%, ahora ya reconocido legalmente, no, resulta que si se le hubiera estado pagando lo que debería habérsele pagado, pues no ha habido tal aumento, ha habido una rebaja de sueldo, ¿no? Y eso, digamos... ¿Considera que es la principal causa de esta paralización, ¿no? Sí. Hay un pliego de reclamo, indudablemente, ¿no? Pero el principal punto, ¿no?, es la deuda social. Cuando yo hablo de deuda social, estoy hablando de pago de subsidio por luto y gasto de sepelio, pago por tiempo de servicio, pago, digamos, por maestrías, pago, digamos, por cambios de nivel, y el 30% de la preparación de clases, que se le llama la deuda histórica. Entonces, esa deuda histórica que significa varios miles de soles para los maestros, incluso llega a veces hasta 80.000, 100.000 soles por maestro, que se le debe, ¿no? Algunos 40.000, 50.000 y hasta 80, 100.000 soles a cada maestro, ¿no? Desde activos y cesantes, ¿no? Porque no por el hecho de ser cesante ya perdió sus derechos. Sí, es del año 91, ¿no? Los derechos no se pierden, ¿no? Ese es el motivo principal por una huelga. Entonces, imagínense, el gobierno, pese a que hay fallos judiciales, miles de fallos judiciales,
no quiere conversar o no quiere tener un acta de compromiso de pago, una calendarización de pagos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a resultar? Va a haber una huelga, de hecho. Si no hay solución, va a haber una huelga, yo lo veo así. Yo no soy dirigente del SUTE, pero yo lo veo así. Y eso, personalmente, me preocupa porque la escuela pública está desprestigiada, ¿no? La educación pública está desprestigiada. Y esto lo desprestigia más. Entonces, los padres de familia dicen, la institución pública no lo pongo porque hay paros, huelgas, los profesores hacen lo que quieren, se pierden clases y mejor lo pongo en la privada. Y entonces estamos, como decir, nosotros mismos, como padres, estamos privatizando la educación. Y como yo escribí un artículo hace una semana, ¿no? Estamos para el 2021, yo calculo que debemos estar llegando al 50% de privatización de la educación, que es enorme. Es el Estado solamente va a encargarse del 50% de los alumnos y el otro 50% la inversión privada. ¿Por qué? Por el desprestigio de la educación pública. Y una huelga, de hecho, desprestigia la educación pública. Y una huelga también pone en riesgo la continuidad de las clases para este año. Indudablemente. Miren, en inicial son 900 horas de clase al año, horas efectivas de clase. En primaria son 1.150, algo así, y en secundaria son 1.200. Entonces, son horas de clase al año, que es mínimo, porque otros países tienen 1.600, 2.000 horas. Entonces, perder esas 1.100 horas o 1.200 horas, imagínense, ya son irrecuperables. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que después de una huelga se hace se acuerda recuperar las clases, no se recupera, porque la educación es un proceso, y si no se le da la dosis adecuada en su debido momento, entonces ya no se puede dar después. Es un daño irreversible que se le hace a la formación permanente del niño. No se puede decir, bueno, como el año terminaba en diciembre, vamos a terminarlo en febrero. No es así, no es así, es un engaño a muchachos. Y el gobierno lo sabe, y los maestros lo sabemos también, ¿no? Pero el maestro también tiene derechos, ¿no? Y el gobierno debe cumplir las leyes.